Todos pensaron que solo era una reprimenda, pero lo que sucedió después sumió a toda la escuela en un silencio atónito. Cuando una profesora explota en clase, todos miran a la niña, pero nadie esperaba que fuera ella quien terminara llorando delante de todos. Quédense hasta el final, porque una verdad enterrada durante años finalmente saldrá a la luz. La niña llegó temprano ese día, más temprano que todos. Caminaba con los zapatos mojados por el rocío de la mañana y la mirada clavada en el suelo. Sus pasos no hacían ruido, pero los pasillos viejos del colegio crujían bajo su peso como si quisieran anunciar algo. Nadie la notó. Nadie nunca la notaba. Era la niña del rincón, la que comía despacio, la que nunca hablaba. Su uniforme colgaba de su cuerpo como si no fuera suyo, y su cabello estaba trenzado con hilos sueltos, hechos por ella misma. Se sentó en su pupitre y abrió su cuaderno con las manos temblorosas. Cada folla tenía palabras escritas con fuerza, como si quisiese probar algo. Pero ¿para quién escribía, si nadie le preguntaba nada? La profesora entró minutos después, con el cabello perfectamente recogido y las llaves tintineando en la mano. Saludó con voz firme, y todos contestaron, menos ella. Y ahí empezó. No con un grito, no aún. Empezó con una mirada. Esa mirada que es más dura que cualquier palabra. Una mirada de juicio, de algo contenido. La clase avanzaba, pero algo flotaba en el aire. Y cuando la niña levantó la mano, tímida, con voz frágil, para hacer una pregunta sobre la tarea, la profesora explotó. Otra vez tú, siempre interrumpiendo cuando no debes. ¿Acaso no sabes cuándo callar? El salón quedó en silencio. Nadie rió, nadie se movió. Y la niña solo bajó la mano. No lloró, no habló, solo bajó la mirada, como si ya supiera que iba a pasar, como si esa escena fuera un déjà vu que conocía demasiado bien. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir, ni siquiera la profesora. Aquí quiero detenerme, porque este tipo de situaciones no son raras. Todos hemos visto algo parecido en la escuela. O quizá tú fuiste esa niña, o esa maestra, o uno de los que cayó. ¿Alguna vez presenciaste algo así? ¿Crees que una profesora tiene derecho a alzar la voz así? ¿O hay heridas más profundas que no conocemos? Quiero leer tu opinión. Déjame en los comentarios. ¿Quién tenía razón en esa escena? ¿Y quién llevaba una herida más antigua? No te contengas, porque a veces, en los comentarios, encontramos las historias que nunca se cuentan en voz alta. La niña permaneció inmóvil, con la cabeza gacha, como si cada palabra de la profesora le hubiera caído encima como una piedra más en esa mochila invisible que llevaba a cuestas. Algunos compañeros miraban a la ventana fingiendo no haber oído nada. Otros, más valientes o quizás más cobardes, bajaron la cabeza para no cruzar miradas con nadie. El aula entera se volvió un espacio pesado, con el aire denso como antes de una tormenta. Y sin decir palabra, ella cerró su cuaderno lentamente. Lo hizo con tanto cuidado que hasta el ruido del papel sonó como una despedida. Se levantó, recogió su pequeña mochila y caminó hacia la puerta. Cada paso era una declaración silenciosa. Nadie se atrevía a detenerla, ni siquiera la profesora. Pero justo cuando estaba por cruzar el umbral, una voz rompió el silencio, ya no con furia, sino con un temblor extraño. «Espera», era la profesora, pero no era la misma de antes. Algo en su tono había cambiado. Ya no había autoridad. Había miedo. No un miedo de perder el control, sino de haber cruzado una línea de la que no se puede volver. La niña se detuvo, aún de espaldas. Y entonces, todos vieron algo que no esperaban. La profesora llevaba las manos en el rostro, y sus hombros comenzaban a moverse con un ritmo irregular. Estaba llorando. Al principio, fue apenas un sollozo contenido. Luego, una lágrima que cayó sobre la carpeta, y después, como si algo dentro de ella hubiera cedido de golpe, rompió en llanto. Un llanto seco, áspero, como quien no había llorado en años. Nadie entendía nada. Y fue ahí donde la pregunta más importante no fue ¿qué hizo la niña?, sino ¿qué carga arrastraba esa mujer para explotar así frente a todos? Porque a veces, el que grita no es el fuerte, sino el que ya no sabe cómo sostener el dolor. Y el que calla, el que recibe en silencio, también tiene marcas que no se ven,
¿Te ha pasado alguna vez que alguien te gritó y después se quebró por completo? ¿Crees que hay dolor detrás de quien hiere? Me interesa mucho saber lo que piensas. Es muy fácil juzgar cuando vemos solo una parte de la historia. Pero, ¿y si el grito era un pedido de ayuda mal disfrazado? ¿Y si la niña le recordó algo que ella no había podido superar? Déjame en los comentarios tu interpretación. ¿Fue una injusticia? ¿O un grito de una herida vieja? Tus palabras pueden ayudar a otros a entender mejor lo que muchas veces preferimos callar. La profesora intentó hablar, pero no encontró palabras. La niña seguía de pie, sin voltearse, como si el llanto a sus espaldas le perteneciera a otra persona, pero dentro de ella, algo se había movido. No era alivio, no era venganza, era desconcierto, porque nunca antes alguien que la hiriera había llorado por eso. Ella estaba acostumbrada a gritos, a desprecio, a miradas que la traspasaban como si fuera invisible, pero ese llanto, ese quebranto inesperado de una figura que siempre pareció de hierro, la desarmó. Lentamente, giró el cuerpo. Sus ojos no mostraban rabia, ni tristeza, ni miedo. Mostraban algo más raro, una pregunta silenciosa, como si no entendiera por qué, de pronto, se había convertido en espelho de algo que no era suyo. Los alumnos no sabían qué hacer. Algunos murmuraban entre ellos. Otros seguían inmóviles, observando un espectáculo emocional que escapaba a cualquier manual de conducta escolar. Y en medio de ese caos sin gritos, sin castigos, sin respuestas, la niña volvió a sentarse, no por sumisión sino por una curiosidad más grande que su dolor. Se sentó y la miró. La profesora levantó la vista. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas y las manos temblorosas. Se acercó al escritorio, guardó los papeles con torpeza, y en un susurro, apenas audible, dijo, «Lo siento». Solo eso. 2 palabras, pero dichas desde un lugar tan profundo que hasta las ventanas parecieron escuchar. Nadie reaccionó, como si no supieran si eso era un sueño o el inicio de algo que no sabían cómo manejar. La clase no continuó. No hubo más lecciones ese día. Solo miradas cruzadas, pensamientos revueltos, emociones que no cabían en las mochilas. Y ahora, te pregunto a ti que estás viendo esta historia, ¿cómo habrías reaccionado si fueras la niña? ¿Te habrías ido? ¿Habrías perdonado? ¿O te habrías cerrado aún más? Y si fueras la profesora, ¿qué te llevaría a romperte frente a todos? A veces, creemos que los adultos tienen todas las respuestas, pero muchos solo caminan con heridas antiguas mal vendadas. Quiero que me cuentes, ¿alguna vez pediste perdón cuando ya era tarde? ¿O recibiste uno que no esperabas? Tu historia puede tocar a alguien que está pasando por lo mismo. Escribe en los comentarios lo que esto te hizo sentir. Y si ya viviste algo parecido, tu voz puede hacer diferencia. Oje. Llamaron a la directora, y al llegar a clase, la encontró sentada en su pupitre, cabizbaja, con los hombros encorvados, como si llevara años cargando con ese peso. A su lado, la niña escribía algo en su cuaderno, sin prisa, como quien intenta comprender a alguien sin nombre. No hubo gritos, ni explicaciones. La directora se detuvo en la puerta y observó la escena durante varios segundos, antes de preguntar, en voz baja, si todo estaba bien. La maestra simplemente asintió, sin levantar la vista. Era la primera vez que sus alumnos la veían frágil, humana, y quizás por eso, nadie se atrevió a reír, ni a comentar. Esa vulnerabilidad era más desconcertante que cualquier reprimenda, porque demostraba que algo se había roto, y no era la niña. Al terminar la clase, la chica permaneció en su asiento. Todos salieron, algunos mirando hacia atrás con curiosidad contenida, pero ella se quedó. La profesora también. Durante minutos que parecieron eternos, nadie dijo una palabra. Y entonces, como si se mirara a un espejo que siempre había evitado, la profesora habló. Me habló de su hija. Una chica de la misma edad, con la misma forma de trenzarse el pelo, la misma forma de preguntar despacio. Una chica que había perdido en un accidente años atrás, y de la que nunca había podido despedirse como es debido. Cada vez que levantabas la mano, la veía, dijo con la voz entrecortada. Pero ya no está, y tú no eres ella. Perdóname por confundirlo. La chica no respondió de inmediato. Miró por la ventana,
donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Luego cerró su cuaderno, lo guardó en su mochila y dijo, «Eres la única persona que me ha escuchado de verdad, aunque me hayas gritado antes». Y se fue. Salió de la habitación sin ira, sin prisa, solo con una calma que nadie entendía, pero que era, quizás, lo que más dolía. Ahora te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o aceptar el perdón de alguien que nos hizo daño? ¿Alguna vez te has enojado con alguien solo para descubrir que estaba destrozado por dentro? ¿Alguna vez le has gritado a alguien que no lo merecía porque cargaba con algo que ni siquiera sabía cómo soltar? Comparte tu historia en los comentarios. Tu historia podría ser la respuesta que alguien necesita hoy. Incluso podría ayudar a un profesor o a una chica que aún espera ser escuchada. Los días siguientes transcurrieron en silencio. La maestra volvió a la docencia, pero con un tono diferente, más bajo, más humano, como si cada palabra pasara ahora por un filtro invisible de conciencia. La huérfana también estaba allí, en el mismo lugar de siempre con su cuaderno entre los brazos y la cabeza ligeramente ladeada, pero algo en su postura había cambiado. Ya no parecía invisible. Incluso sin decir nada, su silencio era ahora una presencia que incomodaba a algunos, conmovía a otros y hacía dudar a la propia maestra antes de corregir. Entre ellas, no había sonrisas, no había abrazos, pero había una tregua, una especie de pacto silencioso para no volver a herir. En la sala de profesores comenzaron los susurros. Algunos compañeros cuestionaron la fragilidad de la profesora. Otros dijeron que la chica había montado un escándalo, pero nadie lo sabía. Nadie había oído lo que se dijo esa tarde. Y quizá por eso inventaron versiones más fáciles de digerir, porque la verdad a veces duele más que los chismes. Y lo cierto es que esa mujer, rígida por fuera, había sido traspasada por su propio dolor delante de todos. Y esa chica, tratada como una carga, reveló con su silencio que la empatía puede surgir incluso en los rincones más heridos del alma. Un día, al final de la clase, la maestra pidió a cada estudiante que escribiera una carta, algo personal, un pensamiento libre, como ejercicio de expresión. Todos la entregaron apresuradamente. Algunos incluso garabatearon descuidadamente, excepto ella. La niña entregó una hoja de papel cuidadosamente doblada. Dentro solo había 2 frases. «Me gritaste, y aún así, fuiste la primera en verme». La maestra la leyó, y no pudo contener las lágrimas. Por segunda vez, lloró en silencio. No por culpa, sino por gratitud, porque se dio cuenta de que, aunque había cometido un error, había golpeado donde más dolía, en su abandono. Y me pregunto contigo, ¿cuántas veces alguien nos ha gritado y luego descubrimos que era un dolor indigerido? ¿Cuántas veces hemos juzgado un gesto sin conocer el trauma que había detrás? ¿Alguna vez alguien te ha hecho daño, pero aún así te ha dejado una buena impresión? ¿O quizás fuiste tú esa persona? Comparte en los comentarios. Convirtamos esta historia en un círculo de voces que por fin se escuchen. La chica empezó a llegar un poco más tarde. No por miedo, sino porque ya no sentía la necesidad de esconderse antes de que llegaran todos. Era como si, de alguna manera, se hubiera abierto una grieta en su armadura. Ya no evitaba tanto la mirada de la profesora. Y a veces, durante la clase, levantaba la mano, no con timidez, sino con cautela. La profesora también había cambiado, no en el contenido, sino en la forma. Cada vez que veía su mano en el aire se detenía, respiraba hondo, y solo entonces preguntaba con una sonrisa casi imperceptible, «Dime». Era como si ambas reaprendieran a convivir en la misma habitación. Sin embargo, sus compañeros de clase aún no sabían cómo manejarlo. Algunos comenzaron a proteger a la niña en silencio. Otros, quizás inseguros, mantuvieron las distancias. Una historia como esta no se borra con una disculpa, no se reescribe de la noche a la mañana, pero siembra dudas. Y a veces, las dudas cambian más que las certezas. Y fue en una de esas extrañas mañanas que, mientras todos salían al recreo, la niña dejó caer su mochila en el aula. Cuadernos, lápices y un sobre amarillento se deslizaron a los pies de la maestra. Al agacharse para ayudar,
Vio lo que había dentro. Una carta vieja, con un nombre escrito a mano. El nombre de su hija. La maestra se quedó paralizada. Reconoció la letra. Era la de la trabajadora social que había gestionado el proceso de adopción años atrás. Sus ojos buscaron los de la niña, pero simplemente tomó el sobre con calma y dijo: «Encontré esto entre los papeles de la institución. Nunca supe qué significaba, pero creo que tú sí». Se marchó sin esperar respuesta. Dejó a la maestra allí, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, porque tal vez, solo tal vez, el destino fue más irónico y generoso de lo que imaginaba. Y aquí los invito a imaginar conmigo, ¿qué había en esa carta? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O acaso la vida da giros tan inesperados que nos enfrenta a lo que creíamos perdido para siempre? ¿Creen en los reencuentros que el tiempo ha preparado en silencio? ¿Creen que algunas personas llegan a nuestras vidas para sanar lo que quedó inconcluso? Cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez han vivido una coincidencia que parecía imposible? ¿O han reconocido a alguien sin entender por qué? Su historia podría ser el siguiente capítulo no escrito de esta narrativa. La maestra no pudo continuar la clase ese día. Sus manos apretaban el sobre con tanta fuerza que el papel casi se le arrugó entre los dedos. Él fue a la sala de profesores sin decir palabra. Ella se sentó sola, como si ocultara un secreto que acababa de estallar en silencio. Cuando por fin se armó de valor para abrir la carta, aún le temblaban las manos. El papel estaba viejo, pero la letra era clara. Era una carta escrita por su hija, años atrás, jamás enviada ni entregada. Decía: «Si un día no regreso, espero que encuentres a alguien que te mire como yo, porque incluso cuando no entendía tus reglas, siempre sentí tu amor. Mamá, no me olvides». Y debajo de la firma el nombre de la niña era el mismo que el de la huérfana, como si el destino hubiera diseñado este vínculo con ironía y ternura. La maestra lloró. Lloró como nunca antes en un funeral. Lloró como una madre que redescubre parte de lo perdido, no en sangre, sino en significado. Esa niña no era su hija, pero llevaba consigo su nombre, su edad, sus gestos, su silencio. Era un espejo de todo lo inacabado, un eco de la ausencia, una invitación a sanar la herida sin borrar el recuerdo. Cuando regresó al aula al día siguiente, trajo consigo una nueva perspectiva, una que ya no buscaba reemplazar el pasado, sino abrazar el presente. La niña lo notó, todos lo notaron. Había algo diferente en el aire. La maestra se acercó, corrigió con suavidad y escuchó con la mirada. Poco a poco, los demás estudiantes también empezaron a cambiar. Lo que antes había sido una habitación llena de distancias, se convirtió en un espacio para escuchar. Y la niña, sin saberlo, había iniciado una transformación que nadie anticipó, ni siquiera ella. Ahora piensa conmigo, ¿qué harías si encontraras una carta como esta? ¿Creerías en la casualidad o en el destino? ¿Alguna vez has sentido que alguien llegó a tu vida para sanarte de algo que ni siquiera sabías que aún te dolía? ¿Alguna vez has sentido que redescubres un viejo amor con una nueva cara? Cuéntamelo en los comentarios. Historias como esta no solo viven en videos, viven dentro de nosotros, escondidas esperando a que alguien las pregunte. Y quién sabe, la tuya podría ser la próxima historia que alguien necesite leer. Ese viernes por la tarde, mientras la mayoría de los estudiantes corrían al patio entre ruido y risas, la niña estaba sentada en un rincón de la biblioteca. La luz se filtraba por los altos ventanales, creando dibujos dorados sobre las mesas polvorientas. Hojeaba un viejo libro de tapa azul, pero su mente estaba en otra parte, perdida entre las palabras de la carta que había entregado y los ojos llorosos de la maestra. Por primera vez, no se sentía simplemente la huérfana. Había algo nuevo en su pecho, difícil de nombrar, una extraña pertenencia, no basada en apellidos ni lazos de sangre, sino en un dolor reconocido. Y eso, para ella, era más íntimo que cualquier abrazo. La maestra entró en la biblioteca con paso ligero. Llevaba 2 tazas de té en las manos. Un gesto sencillo, pero en esa escena, parecía un gesto sagrado. Se sentó frente a ella sin decir nada. Por un momento, simplemente se quedaron allí, entre páginas abiertas y silencios compartidos. Hasta que la maestra susurró: «¿Sabes por qué lloré ese día?». La niña negó con la cabeza. «Porque te grité.
Igual que le grité a mi hija el último día que la vi, se le quebró la voz. Y no he tenido la oportunidad de disculparme. Hasta ahora. La niña miró el té, luego el rostro de la maestra. Entonces respondió, no tengo a quién disculparme, pero si quieres, puedo aceptar el de tu hija. La maestra cerró los ojos con fuerza, como si sujetara el mundo con sus pestañas. Y allí, entre libros olvidados y 2 tazas casi frías, algo se perdonó, no con palabras exactas, sino con un intercambio silencioso que solo los corazones rotos pueden comprender. Y quizás ese sea el verdadero milagro. 2 dolores distintos, sanándose mutuamente sin necesidad de ser reparados, simplemente reconociéndose, simplemente permaneciendo. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has cargado con el dolor de algo que nunca podrías terminar? ¿Cuántas veces has deseado poder volver atrás solo para disculparte o para escuchar una? ¿Alguna vez has ofrecido perdón por alguien que no pudo? ¿O has aceptado una disculpa que nunca vino de la persona correcta pero aún así te tranquilizó? Escribe en los comentarios, porque a veces, leer que alguien ha perdonado nos enseña que nosotros también podemos. Y tal vez, tu historia sea la bebida caliente que otro corazón necesita hoy. La semana siguiente, se propuso un nuevo proyecto en la escuela. Cada estudiante debía preparar una presentación sobre su historia de vida, algo que los representara, no solo como estudiantes, sino como personas. La idea causó incomodidad entre muchos, pero curiosamente, fue la niña huérfana quien primero levantó la mano para ofrecerse como voluntaria. Se hizo un silencio en la sala cuando ella habló. Ya no era el silencio del desprecio, era otro, el silencio de la atención, el silencio que surge cuando todos se dan cuenta de que algo importante está a punto de decirse. Caminó hacia el frente de la clase con paso firme, sosteniendo una hoja de papel doblada y un pequeño objeto envuelto en una tela desteñida. Miró a la maestra por un momento, luego a sus compañeros, y entonces comenzó. No tengo fotos de mi infancia, no tengo padres que cuenten mis historias, pero sí tengo recuerdos. Algunos buenos, otros aún duelen. Esta cinta para el pelo perteneció a la primera mujer que me cuidó en un albergue. Me enseñó a trenzarme el pelo, y me dijo que el silencio también habla. Sonrió tímidamente. Crecí pensando que era invisible, pero un día, alguien gritó mi nombre, y aunque dolió, fue la primera vez que me sentí vista. La maestra intentó contener las lágrimas, pero sus ojos llorosos no mentían. Los de la clase tampoco. El chico del fondo, que antes se burlaba de todo, ahora miraba al suelo. La chica popular que nunca le dirigía la palabra, cruzó los brazos, como para protegerse de lo que sentía pero no podía nombrar. Y en ese momento, la huérfana dejó de ser una etiqueta. Era una historia viva, un espejo que reflejaba algo dentro de todos. La necesidad de ser reconocidos, de ser aceptados, de ser escuchados. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio por una eternidad. Entonces, sin querer, llegaron los aplausos. No los forzados, no los obligatorios, sino los que surgen cuando el alma se impone al cuerpo. La maestra se acercó a ella y, sin decir palabra, le puso la mano en el hombro. Ese gesto valió más que 1000 disculpas. Valió una nueva historia. Y ahora quiero saber de ti. Si pudieras contar tu historia en clase, ¿qué mostrarías? ¿Qué dirías? ¿Alguna vez te han reconocido cuando menos lo esperabas? ¿Alguna vez has sentido por primera vez que tu dolor fue escuchado? Cuéntamelo en los comentarios. Puede ser difícil, pero quizás tu valentía inspire a alguien que aún se siente invisible. Esa misma tarde, al terminar la clase, la niña guardó con cuidado la cinta del pelo en la mochila y caminó hacia la puerta del colegio. La maestra la observaba desde lejos, en silencio, desde la ventana del aula. No como si la observara, sino como si la observara. Por primera vez no había miedo en la mirada de la niña. Había algo nuevo, una especie de dignidad discreta, como si llevar su historia cerca del corazón la hiciera caminar más erguida. De camino a casa, se cruzó con algunos estudiantes que antes ni siquiera habían notado su presencia. Hoy, la despidieron con la mirada. Algunos incluso sonrieron. Ella les devolvió la sonrisa lentamente, sin forzarla. Después de todo sabía que cambiar de look era más de lo que esperaba. Pero esa noche,
Sucedió algo inesperado. Mientras cenaba sola en la cocina del refugio, una de las cuidadoras se acercó y dijo: «Hoy recibí una llamada de la escuela. Dicen que la maestra quiere nominarte para representar a la clase en el evento municipal de historias de vida». La niña dejó de masticar. Por un segundo, pensó que era una broma. ¿Representar a la clase? De entre todas las personas, ¿quién hasta semanas atrás había sido solo el silencio en un rincón de la sala? Su corazón se aceleró. No fue por el evento. Fue por la confianza. Por la promesa silenciosa que decía: «Creo en ti». Subió a su habitación con la cabeza llena de preguntas. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si la humillaban? Pero entonces recordó a la maestra llorando. La carta, la presentación, los aplausos, todo lo que ya había soportado, y sonrió para sí misma. Porque en el fondo lo sabía. Nadie que haya sobrevivido al abandono necesita demostrarle nada a nadie. Solo necesitan seguir adelante, paso a paso. Y aquí te pregunto con el corazón abierto: ¿cuántas veces alguien ha confiado en ti cuando tú no podías? ¿Recuerdas quién creyó en ti por primera vez? ¿Fue un profesor? ¿Un amigo? ¿Un desconocido? ¿O fuiste tú mismo? Escribe en los comentarios quién fue esa persona y qué cambió después. A veces, recordar quién te tendió la mano es lo que necesitamos para seguir adelante. Y a veces, tú puedes ser esa ayuda para alguien más hoy. Durante la semana del evento municipal, toda la escuela se preparó. Se instalaron paneles, se decoraron murales con fotos y carteles coloridos. Los estudiantes ensayaron presentaciones, los maestros ajustaron horarios e incluso la directora parecía más presente en los pasillos. Pero en medio de ese torbellino de voces y risas, la niña huérfana permaneció en silencio. No ensayó en el escenario ni ensayó en voz alta. Lo que trajo no cabía en papel ni en decoraciones. Era un recuerdo vivo. Y quizás por eso, simplemente observó. Caminaba con su cuaderno apretado contra el pecho, se sentaba en los rincones y escribía. Cuando le preguntaron qué presentaría, respondió simplemente: la verdad. La maestra lo observaba todo con atención, ya no con la rigidez de antes, sino con una atención casi maternal. Era ella quien ofrecía agua, la calmaba con una sonrisa, o simplemente se sentaba a su lado cuando sentía que la expectativa la agobiaba. En un momento dado, al final de un ensayo general, la niña preguntó: ¿y si me quedo paralizada? ¿Y si nadie entiende lo que digo? La maestra se inclinó, la miró a los ojos y respondió con firmeza: aunque no diga ni una palabra, todos lo sentirán, porque la verdad no necesita aplausos, solo necesita ser dicha. La noche del evento, el auditorio estaba abarrotado. Familias, profesores de otros colegios, autoridades locales. Cada estudiante presentó con orgullo su historia, pero cuando le tocó el turno a la niña, el silencio fue diferente. Era el mismo silencio que cuando levantaba la mano en clase, solo que ahora era compartido por todos. Subió al escenario lentamente, respiró hondo, miró al público, y luego abrió su cuaderno. Leyó en voz baja pero firme, una carta que nunca había enviado. A quien quiera escuchar, no tengo apodos que me protejan, pero tengo recuerdos, tengo cicatrices, y tengo algo que nadie podrá arrebatarme jamás, mi historia. Si alguna vez ves a alguien en silencio, no lo ignores. A veces, detrás del silencio, hay una voz que grita más fuerte que 1000 palabras. Los aplausos estallaron. No fueron explosivos, sino sinceros. Se les llenaron los ojos de lágrimas. La directora se secó los ojos discretamente, y la maestra en primera fila, con la mano en el corazón, lo supo. Esa chica no solo representaba a la clase, la había transformado. Y ahora les pregunto, si pudieran subirse a un escenario hoy, ¿qué contarían? ¿Qué parte de su historia aún se les queda en la garganta? ¿Alguna vez han deseado que los escucharan completamente, sin tener que gritar? Cuéntenme en los comentarios. A veces, solo necesitamos a alguien dispuesto a escuchar, y hoy estoy aquí para eso. Tras el suceso, la vida en la escuela cambió de forma sutil pero irreversible. La niña, que antes pasaba desapercibida en los pasillos, ahora era recibida con miradas respetuosas, tímidos gestos de asentimiento e incluso invitaciones a sentarse con otros grupos.
No era fama, era reconocimiento. Reconocimiento a alguien que tuvo el valor de mostrar sus heridas y, al hacerlo, enseñó a otros a mirar las suyas. Pero lo más inesperado ocurrió una mañana, cuando la profesora le pidió que se quedara después de clase. En sus manos, llevaba una carpeta delgada con un lazo azul y un sobre encima. La niña se acercó con cautela. La maestra dijo con una sonrisa serena: «Esto me lo envió ayer el Departamento de Educación. Es una invitación para participar en un proyecto estatal de narrativa y memoria. Escucharon tu discurso. Quieren que cuentes tu historia a más escuelas». Los ojos de la niña se abrieron de par en par, sin saber si sonreír o llorar. Era como si el universo le dijera: «Te han escuchado, ahora ve más allá». Pero junto con la invitación, llegó el miedo. Tragó saliva con dificultad y preguntó: «¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?». La maestra le tomó las manos y respondió: «No tienes que ser perfecta, solo tienes que seguir siendo tú misma». Esa noche, la niña no durmió. Se quedó mirando el techo de su habitación, recordando todos los días en que nadie había pronunciado su nombre correctamente. Y ahora, el mundo decía: «Queremos escucharte». ¿Cómo era posible? ¿Qué había cambiado? La respuesta era simple: se había atrevido a hablar, aunque temblaba, aunque tenía miedo, y esa valentía se había extendido como la pólvora, quemando muros, encendiendo faros. Y aquí está mi pregunta. Si el mundo te invitara ahora mismo a decir quién eres, ¿aceptarías? ¿O sigues atascado en la idea de que tu historia no importa? ¿Alguna vez has sentido que a nadie le importaba, hasta que de repente alguien te escuchó? Comparte tu opinión en los comentarios, porque a veces cuando escribimos algo que creemos pequeño, se vuelve enorme en la vida de quienes lo leen. La invitación al proyecto estatal no se quedó solo en el papel. 2 semanas después, la niña subió a una camioneta escolar con destino a otra ciudad, acompañada de su maestra y 2 representantes escolares. El camino era largo, pero el silencio dentro del vehículo era apacible, a diferencia del que había conocido en los pasillos del orfanato. Por la ventana, veía pasar los árboles como escenas de una película que finalmente parecía pertenecerle. La maestra, sentada a su lado, leía un libro de tapa dura, pero de vez en cuando la miraba con un cariño disimulado, como diciendo: «Has llegado hasta aquí, y eso es un gran logro». En la escuela donde actuarían, decenas de estudiantes se reunieron en el auditorio. Eran rostros desconocidos, un lugar nuevo, y sin embargo, la niña no tembló. Caminó hacia el escenario con su cuaderno en la mano y una cinta para el pelo atada a la muñeca. No era solo un adorno, era un recuerdo, era un símbolo. Cuando empezó a hablar, su voz era firme, más firme de lo que había imaginado. No leyó, habló, contó, con los ojos abiertos, la respiración agitada, con pausas que decían más que las propias palabras. Y cuando terminó, un chico de la primera fila se levantó y preguntó: «¿Cómo lograste tener el coraje de hablar de todo esto sin llorar?». Ella respondió sin pensar: «Porque ya he llorado a mares antes. Ahora te lo digo para que nadie más tenga que tragarse las lágrimas como yo». El auditorio se quedó en silencio. Y luego, aplausos. Muchísimos. Pero lo que quedó no fue el sonido. Fue el silencio posterior. Ese silencio lleno de respeto, de emoción contenida, de identificación. Al salir, una estudiante se acercó y dijo en voz baja: «Mis padres se pelean todas las noches. Nunca se lo he contado a nadie. Pero, al escucharte, sentí que yo también podría sobrevivir». La chica sonrió. Por eso, precisamente por eso, no se trataba de brillar, se trataba de iluminar. Y ahora es a ti a quien quiero escuchar. ¿Alguna vez has pasado por algo tan difícil que pensaste que nunca podrías hablar de ello? ¿Alguna vez has visto tu dolor convertirse en fuerza cuando alguien te escuchó de verdad? Deja un comentario. Porque quizás, hoy, tu valentía para compartir tus pensamientos es lo que alguien más está esperando para empezar a sanar. Tras aquella actuación, algo cambió en la niña para siempre. No fue la fama ni un gran reconocimiento. Fue algo mucho más íntimo. Por fin se vio a sí misma como alguien valiosa, como alguien que ya no necesitaba ocultar sus cicatrices, porque, en realidad, eran ellas las que le daban sentido a su camino. Al regresar a la escuela,
La recibieron con tímidos abrazos, notas dobladas llenas de elogios e incluso invitaciones a participar en nuevos proyectos. Pero el momento más memorable ocurrió una tarde lluviosa, cuando regresó sola del patio cubierto y encontró a su maestra sentada en la escalera de entrada, esperándola con una pequeña caja en las manos. «Esto es tuyo, si lo quieres», dijo, extendiendo el objeto. Era un broche antiguo con una piedra azul en el centro. Sencillo, pero delicado. Perteneció a mi hija. Lo guardé durante años pensando que nunca podría transmitirlo. Pero después de todo, me di cuenta de que lo querría contigo. La niña tomó el broche con ambas manos, incapaz de decir una palabra. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. En cambio, abrió su mochila, sacó el cuaderno donde había estado escribiendo desde el principio del cuento y se lo entregó a la maestra. «Aquí está todo, desde el primer día que me gritaste hasta ahora. Es nuestra historia, mía y tuya». La maestra apretó su cuaderno contra el pecho, como si se aferrara a una segunda oportunidad. Y allí, sentadas en las escaleras con el sonido de la lluvia de fondo, dos mujeres, una alta, otra baja, comprendieron que el dolor no tiene por qué ser un final. Puede ser un nuevo comienzo. Puede convertirse en un puente, una travesía, una cura. No hizo falta decir nada más. Ambas lo sabían, y eso fue suficiente. Y ahora te pregunto con todo mi amor, ¿quién te dio un símbolo de amor cuando más lo necesitabas? Pudo haber sido una palabra, un objeto, un gesto, algo que te hizo creer, aunque sea por un segundo, que te veían, te apoyaban, te valoraban, o ¿alguna vez le has dado esto a alguien sin darte cuenta? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, recordar este momento es como poner un broche en el baúl de los recuerdos y traer luz a todo lo que parecía oscuro. El último día de clases llegó como un suspiro. Los pasillos de la escuela estaban decorados con globos, carteles de despedida y murales con fotos de todo el año. Las risas resonaban por doquier, voces ansiosas porque las vacaciones volvieran. Pero para la niña huérfana, ese día no era solo el fin de un ciclo, sino el cierre de un capítulo que nunca imaginó escribir. En su mochila, llevaba algo más que cuadernos. Llevaba el broche azul, la cinta del pelo, la vieja carta, y sobre todo, la certeza de que, por primera vez, había dejado un lugar mejor de como lo encontró. La maestra la llamó al aula vacía antes del timbre final. Sobre el escritorio había un sobre con el nombre de la niña escrito a mano con una letra firme y cariñosa. Se lo ofreció con una sonrisa contenida. La niña lo abrió lentamente. Dentro había una carta. En ella, la maestra escribió: «Gracias por quedarte. Gracias por no haberte ido cuando era más fácil desaparecer. Gracias por haberme enseñado que el amor no siempre llega con palabras dulces, pero sí puede nacer del arrepentimiento sincero. Donde sea que vayas, sé tú. Porque tú, en silencio, cambiaste mi mundo». La niña abrazó la carta con cuidado y guardó silencio un momento. Luego respondió: «Fuiste la primera persona que me hizo sentir que podía ser recordada por algo más que el dolor». Y luego, con lágrimas en los ojos, añadió: «Y aunque me vaya, aunque nadie sepa a dónde fui, nunca olvidaré el día que alguien me gritó y luego lloró por mí». Las dos se abrazaron, por primera vez, no como alumna y profesora, sino como dos mujeres que se reconocían en la pérdida, en el silencio y en los nuevos comienzos. Al salir de la escuela, la niña se detuvo un momento, miró hacia atrás y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de significado, como alguien que finalmente comprende que el mundo puede ser cruel, pero también sabe ofrecer redención. Ahora me dirijo a vosotros, que habéis seguido esta historia hasta aquí. ¿Recuerdas el día que alguien te hizo sentir que tu existencia importaba? ¿O tal vez todavía estás esperando ese momento? Comparte en los comentarios. Quizás lo que has estado ocultando llegue a alguien que necesita leer esto desesperadamente ahora mismo, porque al final, todos llevamos historias no contadas, y hoy puede ser la voz que transforme el silencio de alguien.